Bueno, esta semana ya lo habíamos hablado, el papel de la milicia bolivariana en Venezuela, labor de seguridad y de defensa de la nación, lo ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro. Incluso se ha atrevido a ascender a uno de los miembros de esta Guardia Civil, preparándose en caso de un enfrentamiento, una conmoción interna. Pero ¿de dónde copian esto? Esto es algo nuevo en Venezuela. ¿De dónde surge esta estructura? Nos los va a explicar Huberto Mario, periodista y trabajó en la Embajada de Cuba en Venezuela. Además nos los prometió el lunes que nos los ibas a detallar. Y también está el general, el coronel retirado del ejército, Julio Rodríguez. Coronel, gracias por estar en A Mano Limpia. Huberto, ¿en qué momento y por qué deciden en Venezuela formar esta milicia? Esto no existía en Venezuela. Yo le decía al coronel, conversábamos hace un rato, esto es una idea que compra Freddy Bernal. Esto es una idea que Freddy, de sus repetidos viajes, hacía alrededor de 10 años. Freddy Bernal es alcalde de Caracas, para los entendidos. A La Habana. Él compra esta idea de las milicias, compra la idea de los CDR, de los Comités de Defensa de la Revolución, compra la idea de racionar la comida, que ahí es donde nace Mercal, nacen los Mercal, y eso se lo lleva a él como alcalde del municipio Libertador. En ese momento él se lo lleva a los cerros de Caracas, a los barrios pobres. Nada le funcionó, ninguna de las tres, pero eso se quedó en la mesa de Chávez, eso fue pasando y él fue insistiendo con otros personajes del gobierno, y entonces ahora ha empezado a nacer. Claro, mientras Freddy lleva esto, que esto falla en un primer intento, Venezuela manda a La Habana, como ya te dije el otro día, ha mandado 100.000 jóvenes venezolanos entre 23 y 30 años de edad a formarse ideológicamente, a pasar por todas las oficinas de las organizaciones políticas y de masa, a crear todo un ambiente en las llamadas escuelas de trabajadores sociales. Una vez que ellos concluyen estos cursos, han regresado a Venezuela con estas ideas y han ido formando esto. Pero fíjate, esto se ha ido formando de menos a más y de manera experimental, principalmente en 23 de enero, en los barrios pobres. Esto no tiene un alcance todavía popular. En ese momento, ¿qué año estamos hablando? Estamos hablando del 2002, todavía, ya después. 4 años tenía Hugo Chávez de haber llegado. ¿Usted era funcionario en ejercicio? ¿La Fuerza Armada desconocía esto? No, nosotros estábamos al tanto, y no solamente que estábamos al tanto, sino que lo conversamos con Chávez en repetidas oportunidades, no solamente los círculos bolivarianos, que eran en ese momento los que se estaban formando con gente que estaba siendo adoctrinada en Cuba, sino que también conversamos lo de el ingreso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas a territorio venezolano, y también conversamos con Chávez antes del 2002 el problema del gran tráfico de droga y de lavado de dinero que se estaba produciendo en la frontera de Colombia con Venezuela. A ver, Huberto, ¿cuáles son las caras de quienes comienzan a estructurar esto? Muéstramelos, porque sé que me trajiste un material que queremos. Primero te quiero mostrar la oficina en línea, el Departamento 11 de la Inteligencia Cubana. Si ponen la foto, por favor. Ok, desde ese penthouse ahí, desde ahí se dirige la actividad de inteligencia de todo lo que se hace en Venezuela, desde la calle Línea en La Habana, desde ese lugar donde está el Departamento 11 de la Inteligencia Cubana, que no es otra cosa que dedicarse al rastreo de la información, al espionaje cibernético, a todas estas cosas del mundo moderno de la electrónica. Mientras fueron pasando los meses después del 14 de abril del 2002, Fidel, a través de la UCI, la Universidad de Ciencias Informáticas de La Habana, crea un pelotón, un batallón de jóvenes que hoy, que estoy hablando contigo aquí, está en Venezuela, por toda Venezuela, vestidos de civil, con falsa identidad, y son los que se dedican a hackear las cuentas de Miguel Enrique Otero, de toda la gente de los dirigentes de la oposición. Ese es el coronel Néstor Domínguez. Él sale así leyendo el Granma porque trata de desmentir un trabajo que yo escribí, donde yo digo que él está al frente de este grupo de espías. ¿Por qué? Porque estos dirigentes, estos jefes de misiones no radican en Venezuela. Ellos van y vienen de manera intermitente. E incluso yo le decía al coronel, coincidíamos en esto, muchos de ellos no entran a Caracas, pasan por Turiamo o por La Uchila, porque allí ya hace más de 7, 8 años, hay unas casas VIP, por decirlo de alguna manera, unas casas de protocolo, donde los principales generales tienen su casa y tienen su oficina, y desde ahí salen todas las órdenes. Este señor va y viene allí
y da las órdenes, da las instrucciones. A ver, ahí producción me va a poner otra fotografía porque queremos conocer las caras del régimen en Venezuela. Este es uno de los más sanguinarios generales que tiene un hijo aquí viviendo en Miami. Nombre. Este es el señor Alejandro Ronda Marrero, general Alejandro Ronda, que cumple por el Departamento 5 El general de la de los Inteligencia pinchos duros, le dicen, ¿por qué? Porque es un asesino, porque desde los años 70 cumple única y exclusivamente misiones de Fidel, Raúl y Ramiro Valdés para asesinar a alguien, para matar a alguien fuera de Cuba que le estorbe a Fidel. A ver, coronel, ¿ustedes han visto estos rostros en Venezuela? ¿Sabían de estos nombres en Venezuela cuando estaban en la Fuerza Armada? En aquel momento, en los momentos iniciales todavía no, pero ya una vez que pasa el 11 de abril del 2002, comenzamos a tener información y a saber de nombres y de personas que se instalaban en la casa que tiene el director de inteligencia militar, en aquel entonces era el general Hugo Carvajal Barrio, alias El Pollo, dentro de Fuerte Tiuna. Y en esa casa pernoctaban en muchas oportunidades estos generales que posteriormente fueron ganando espacio en la medida en que Chávez fue arreciando el proceso de creación, no solamente de los círculos bolivarianos, porque es que aquí hay que tener en cuenta algo. Junto con los círculos bolivarianos después se transformaron en los colectivos. Los colectivos tienen que ver con las comunas tienen que ver con las milicias venezolanas. Y los tupamaros. Sí, esos son los colectivos. El trabajo de los tupamaros. Sí, pero ellos toman fuerza en La Habana en los últimos 10 años. Es una sola cosa, lo único que hacen es cambiar de nombre, ¿verdad? Y eso es una práctica frecuente dentro del gobierno, de cambiarle los nombres a determinados organismos, pero que siguen haciendo lo mismo, controlar, reprimir y destruir todo lo que puedan hacer. A ver, ahí tenemos... Ahí tenemos a Mata Figueroa. Eso estoy viendo, general Mata Figueroa. Sí, pero ahí está Leonardo Andoyo, un general cubano que los militares venezolanos, los altos militares venezolanos conocen bien. Eso es en Turiamo, esa es la casa de Turiamo. Ellos están ahí porque están saliendo de una reunión, ahí van a un recorrido y quiero reiterar, como te dije en el otro programa, que Mata Figueroa, y coincidíamos con el coronel, es el general que atiende la misión militar cubana en Venezuela, a pesar de ser el gobernador de Nueva Esparta. Si llega Ramiro Valdés, el general Mata Figueroa es el que está ahí en primer plano, vestido de verde con el y Andoyo es el que vende camisa de cuadro. Fue jefe de la casa militar y un hombre Hugo Chávez siempre estuvo muy cerca del anillo del presidente Chávez. Porque es un hombre que tiene una capacidad de adulancia muy grande y entonces me imagino que se le facilita pues este trabajo de introducción de estos generales cubanos a Venezuela. Ellos seleccionaron a Rodríguez Chacín para esta misión, pero por su vínculo con la droga, que está muy internacionalmente conocido, decidieron por Mata Figueroa. Y con la FARC. Y con la FARC. Ahí los tienen Andoyo y tienen Herminio Hernández Rodríguez, son generales importantes de la misión militar. Sí, hay que dividir esto en dos cosas. Ministerio del Interior y Ministerio de las Fuerzas Armadas. Aquí estamos hablando de Ministerio de las Fuerzas Armadas. Las dos primeras caras que vimos, Ministerio del Interior, Inteligencia Cubana. Entonces podemos seguir viendo imágenes donde aparece Herminio recibiendo una medalla de Fidel, pero también aquí hay una reunión de trabajo, eso en La Orchila. Esta foto en La Orchila, aquí hay varios generales ya venezolanos que están comprometidos con lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, con la opresión y todas las cosas en la calle, pero ven Andoyo, frecuentemente Andoyo igual. Junto al comando militar. General que va y viene. Ahora, ¿cómo se arma, mientras vamos viendo las fotografías? Sí, producción, pónmela. ¿Cómo se arma esta milicia? ¿Cómo se arma? Bueno, estos milicianos que hablamos el otro día, que le ponen el uniforme, digamos, un fin de semana o ahora mismo están movilizados, se llama movilizarlo. Ok, esta gente se entrenan, se han ido entrenando en las escuelas, en la Escuela Nacional de Milicias en Cuba, en el Colegio Nacional de la Defensa, para ser los que dirigen esto, pero además, cuando ellos regresan a Caracas, entrenan al resto de la población. No tienes que andar con un AKM o con una pistola en ese momento. El problema es darle lo teórico y un poco de práctica de qué hacer para defender el país. A ver, coronel, ¿cómo entiende esto la Fuerza Armada cuando están, aunque sea a nivel de teoría, como lo dice No, en la teoría y en la práctica nosotros lo vivimos y lo entendimos perfectamente cuando se querían crear estos cuerpos que inclusive estaban dentro de lo que se quería hacer de la reforma constitucional y que fue rechazada por el pueblo venezolano, pero después fue incluida a través de un decreto por la ley habilitante, y se crean las milicias como
por recomendación de Cuba, de Fidel, básicamente para hacerle un contrapeso a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque Chávez trató de convertir a las Fuerzas Armadas en un partido político, pero entonces el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro también están soportados sobre las Fuerzas Armadas, de manera que cuando se produce en el 2002 un desconocimiento por parte de las Fuerzas Armadas al gobierno, el gobierno se cae y Chávez renuncia. Igualmente, ese es el temor, el gran temor que tiene Maduro, de que las Fuerzas Armadas lo desconozcan y por supuesto se derrumbe su... Por eso es que 14 gobernadores actualmente en Venezuela son militares. Son militares. Por esa fuerza y además por ese compromiso. Un tercio del gabinete son generales. Por ese compromiso pero económico. no tienen liderazgo dentro de la Fuerza Armada y usted lo sabe porque no han estado en posición de comando. Sí, pero tienen una caja registradora de un petróleo que se revende y se estafa, que se lo roba Cuba, lo prepara en La Habana y después lo revende en las islas pequeñas del Caribe, y ese dinero es el que se le paga desde la ministra de Defensa de ustedes hasta el último gobernador militar. Ellos ganan mucho dinero para no traicionar a Maduro. ¿Por qué está Miguel Rodríguez Torres ahora como ministro del Interior? Porque tiene ya la aprobación de Ramiro Valdés, porque es un agente que lo atende. Ramiro Valdés todavía está en Venezuela. No, va y viene. Él va y viene. A Ramiro Valdés lo llevaron para solucionar el problema eléctrico en Venezuela. El primero se adueñó de CanTV. Lo primero que hace Ramiro Valdés es eliminar CanTV. Las comunicaciones. A la hora de la chiquita, ¿quién va a defender a la revolución? ¿Le va a dar paso a la Fuerza Armada a las milicias? No, y precisamente esa es la grave preocupación que tiene Maduro, que las Fuerzas Armadas desconozcan al gobierno, porque ellos saben que a pesar de que tienen más de 300.000 milicianos en las nóminas, que eso es otro foco de corrupción, porque esa gente cobra, pero mucha de esa gente no recibe el dinero, aparece como cobrando, pero no reciben el dinero, y ese dinero lo utiliza el gobierno para pagarle a los delincuentes. Lo que tienen que estar buscando los venezolanos es que La Habana, Raúl Castro, pueda determinar que un general venezolano en activo dé un autogolpe y asuma la responsabilidad militar, la dictadura militar del país con la bandera del socialismo. Gracias, Huberto Mario. Hiciste la tarea. Gracias. Me mostraste los rostros que quería ver. Y el coronel Julio Rodríguez. Amigos, no se vayan. Al volver, la Florida reemplaza para el próximo año un examen que ha sido una pesadilla para millones de niños. Pero antes conozca los peores trabajos en Estados Unidos según un portal de internet. Los leñadores son el peor de los trabajos que se pueden desempeñar en los Estados Unidos, según un listado elaborado por el portal de internet CareerCast. Por su orden le siguen los periodistas de prensa impresa, los militares, taxistas, locutores y jefes de cocina. La lista termina con los asistentes de vuelo, basureros y por último los bomberos y los oficiales de prisiones. La encuesta señala que la mejor profesión es la de matemático porque son de los mejores pagados y gozan de libertad y autonomía.